Vamos a empezar entonces a la sustentación del tema. Entonces, bueno, entonces en esta sesión hablaremos exactamente sobre el patrimonio. ¿Sí? Entonces, patrimonio dice que agrupa, ¿sí?, el conjunto de las cuentas que representan ese valor residual de comparar el archivo, el activo total menos el pasivo externo, productos de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los bienes, ya sea directamente como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Comprende también los aportes de los accionistas, socios, propietarios, el superávit de capital, la reserva, la revalorización del patrimonio, los dividendos o participaciones declarados en acciones, cuotas o partes de interés social, los resultados del ejercicio, superávit de ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el superávit por valorización. En resumidas cuentas, el patrimonio es el valor que resulta del activo menos el pasivo. Otra definición: el patrimonio son los aportes de los socios, más las reservas, más las utilidades, menos las pérdidas. ¿Sí? Todo eso es patrimonio. Bueno, mire que patrimonio, aquí tenemos otra definición, que por patrimonio se entiende el conjunto de bienes, derecho de cobro y obligaciones de pago, ¿sí?, pertenecientes a una unidad económica que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales, ¿sí?, aquella puede cumplir sus fines. Entonces, bienes, ¿sí?, lo que tenemos, ¿qué cosas podemos tener? Edificios, dinero, muebles, equipo informático, mercancía. Profe, qué pena interrumpirle. ¿Podría apagar los micrófonos, que hay un niño hablando y no se escucha bien? Es por aquí mi hijo. Ah, ¿es usted? Ya le dije que se Profe. tranquila. ¿Sí? Gracias. Bueno, el segundo, derecho de cobro, lo que nos debe, ¿sí? ¿Quién nos puede deber algo? Pues los clientes a los que vendemos los productos o a los que les prestamos, ¿sí?, servicios, los bancos cuando hacemos un depósito, los proveedores a los que les damos un anticipo, los empleados cuando se les hace un préstamo, ¿sí? Y obligaciones de pago, lo que debemos, claro, porque si nosotros decimos activo menos pasivo, estábamos cogiendo mi activo menos pasivo y eso me queda. Entonces, mire qué judí, ¿cierto? Obviamente, entonces, muy bien, Julio, muy bien. Entonces decimos que lo que debemos, personas a las que les debemos algo, es el caso de los proveedores que nos han proporcionado los productos, pero todavía no se las hemos pagado. Los bancos que nos prestan dinero, los empleados que trabajan para nosotros, haciendo en concepto de impuestos. Fines de la contabilidad para el patrimonio. Pues no se olvide que la contabilidad será, pues, una ciencia social cuyo objeto es que la ordenación, representación y medida de patrimonio. Sus fines son los siguientes: pues informar sobre la situación patrimonial al comienzo del periodo, informar sobre las variaciones del patrimonio, informar sobre el resultado del periodo, ¿sí?, y sobre las causas de dicho resultado, informar sobre la situación patrimonial al final del periodo. ¿Qué es lo que se pretende a informar sobre patrimonio y sus variaciones? Lo que pretende la contabilidad, su fin último es proporcionar esa información para facilitar el diagnóstico y esa toma de decisiones. La contabilidad, pues eso no se olvide que es un sistema de información que nos permite a sus usuarios, ¿sí?, la toma de decisiones, ¿sí? El proceso es: se analiza la información contable, se emite un diagnóstico, se concluye lo que está bien y lo que está mal y se toman decisiones sobre la base del diagnóstico emitido. No se le olvide que cada año las empresas, ¿sí?, las empresas, ¿sí?, deben realizar ¿qué? Lo que es la junta de socios o accionistas, para mirar cómo le fue en el año anterior. Y ahí van a tomar decisiones, porque van a verificar también bajo los estados financieros cómo le fue y cuál fue la variación de su patrimonio. ¿Sí?
Bueno, lo de importante es esto, en esta parte, pongámoslo de los usuarios de la información contable, pues en la parte también, primero de contabilidad, los patrimonios, socios y accionistas, propietarios de la empresa, por lo que querrán la información para ver si mantienen su participación en la empresa, la incrementan o bien se desecha de la misma. Ojo, porque uno como socio accionista quiere ver que su patrimonio ¿qué? Suba, no eche para dónde, para abajo, ¿sí? No eche para abajo, sino eche para arriba. Directivos son los que gerencian, los que hacen la gestión de la empresa. Y si hacen buena gestión, obviamente que esos socios accionistas van a estar, ¿qué? Muy contentos, ¿sí? Ah, los proveedores, claro, que si hay patrimonio pueden tener la, digamos, capacidad de endeudamiento para poder pagar esas obligaciones. Clientes, ¿sí? Adquieren esos bienes o servicios a la empresa y tendrán interés en analizar la continuidad de la empresa. Y si yo digo como cliente, bueno, voy a poder seguir comprando en esa empresa porque se ve que está estable, tiene un buen patrimonio. Imaginemos que compramos, pongámosle un programa informático hecho a la medida y que de repente desaparece la empresa, ¿sí? Que lo han elaborado. Nosotros quienes compramos el programa estamos interesados en la empresa fabricante, ¿sí? Entonces, empleados, ¿por qué? Porque tienen interés en ver esa continuidad de la empresa. En los bancos analizarán la capacidad de pago de la empresa para decir si le conceden o no presta. Hacienda, pues cuando hablamos de Hacienda, su interés puede ser el principio recordatorio, por lo que analizarán, entre otras cosas, el beneficio que haya sí podido tener. Pero cuando hablamos de Hacienda, es también en la parte que impositiva, ¿sí? Competidores, pues comprarán la información contable de la empresa con la suya propia para detectar aquellas cosas que están haciendo bien o mal. Organismos públicos se interesan a la hora de decidir si coinciden o no en una subvención. Organizaciones ecolistas se interesan para las inversiones que realiza la empresa en materia de protección. Inversores potenciales, ¿sí? Quiere ver si conviene invertir en la empresa. Y estudiantes, sindicato, analista y financiero, es importante conocer acerca del patrimonio para entender las funciones de la contabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros pongámosle, si hay un sistema y que nos muestre toda la parte del patrimonio, nos puede, porque hay sistemas que, mire que hay sistemas, que día vi un video y nada menos del Ecuador, hay un sistema que toda la información que ingresan, ¿sí? Dicen notas a los estados financieros y le bota toda la información. Uno tiene nomás como dice, ¿sí? Pegarle una maquilladita, pero ya le bota todo, usted no tiene que ponerse a copiar. Entonces, si hay sistemas que analizan el activo, el pasivo y el patrimonio, pues obviamente nos están haciendo. Y esos sistemas, pongamos, a todas estas personas les va a interesar. Y por eso es importante, pongamos, mire que en la parte de abajo, en la última parte, dice, es importante conocer acerca del patrimonio para entender las funciones de la contabilidad, ¿sí? El patrimonio nos juega algo muy importante, porque ese patrimonio nos da, digámosle, ese nivel de creabilidad también ante terceros, ante otros tipos de usuarios, ¿sí? Entonces, importante es cuando hablamos de pasivos, sí, los pasivos son importantes, ¿sí? Pero ojo, que una empresa no se puede endeudar, ¿sí? Más del 50%. Cuando una empresa se endeuda más del 50%, ¿sí? Obviamente va a poner en riesgo el patrimonio de los socios o accionistas, ¿sí? Y esa es la idea, y esa no es la idea, esa no es la idea. Entonces, cuando vean un ejemplo, cuando vean ya lo que son ahí, una asignatura muy bonita que es análisis financiero, ¿sí? En ese análisis financiero aprenderán mediante indicadores o ratio financiero a hacer ese análisis, ¿sí? De ese pasivo. ¿Sí? Entonces, y ya verán, o sea, con todo lo que estamos viendo y verán, y van teniendo que una coherencia. Bueno, vamos a mirar qué cuentas componen el patrimonio. ¿Sí? Primero es el capital social.
pues registre el valor de esas acciones suscritas y pagadas. ¿Por quién? Por los accionistas, los aportes del Estado en las entidades financieras públicas, el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados en el caso de mutualista y el valor de los fondos que recibe el sistema de garantía crediticia. Adicionalmente, registrará el valor de las acciones o certificados de aportación que se originen por la capitalización de reservas de utilidades. No olvide aquí el capital social. Cuando hablamos de capital estamos hablando con lo que se inició una empresa. Entonces, en una sociedad por acciones hay 3 tipos de capital. Capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Hay 3. Entonces, en una, pongámosle, si ustedes crean una SAS o una SA y todo, tienen que manejar esos capitales, ¿sí? Y ustedes, si ustedes miran el plan único de cuenta, van a encontrar, o sea, los 3 que le digo son los principales capital, pero también van a encontrar el capital suscrito por cobrar, capital suscrito por pagar, ¿sí? Capital por suscribir, ¿sí? Entonces, en la próxima sesión es donde veremos esa parte de ese capital, cómo se, digamos, se subdivide, ¿sí? Mira cómo se subdivide y qué nos dice la ley. ¿Qué nos dice la ley exactamente sobre eso? ¿Sí? Porque hay unos topes. ¿Cómo así? Sí, que el capital es autorizado, un ejemplo, es lo que piensan los socios en llegar, pero el capital suscrito no puede ser menos del 50%. ¿Sí? Y el capital repagado no puede ser menos del 50% del capital suscrito. Entonces, todo eso nos lo dice la ley, que eso en la próxima sesión vamos a ver. Aquí vamos, no se lo olvide que vamos a ver, estamos viendo, es parte conceptual, el preámbulo, digamos, de esta parte patrimonial. Hay otra cuenta que se llama superávit de capital, ¿sí? Y una que es importante, que por eso la plasmé acá, que es la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés, ¿sí? Que nos dice que registra el valor de la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social representada por el mayor importe pagado por el accionista o socio sobre el valor nominal de la acción o aporte, o sobre el costo en el evento que corresponda a la recolocación de acciones, cuotas o partes de interés social propias. Cuando uno compra acciones, generalmente uno las compra a un costo histórico. ¿Qué es el costo histórico? El costo histórico es el valor, ¿sí? A cómo compré la acción más lo que tuve que pagar para poder adquirir. ¿Cómo así? Resulta que esto, que yo compré la acción, ¿sí? A 8,000 pesos, pero por cada acción me cobraron, el comisionista de bolsa me cobró 1,000 pesos. O sea, en costo histórico sería ¿cuánto? 9,000. ¿Sí? Entonces acá, esta prima en colocar registra el valor de la prima en el momento que nosotros contabilizamos, ¿sí? Es ese, digámosle, esa diferencia que hay entre el valor nominal y el valor que yo compré. Entonces, el valor nominal verdaderamente de la acción era 6,000. Yo lo compré 8,000 más el comisionista me cobró 1,000 por cada acción, o sea, ¿cuánto iría a la prima en colocación de acciones? 3,000. 6,000 a las acciones y en prima en colocación de acciones sería 3,000. ¿Sí? ¿Por qué diferencia? El valor nominal es como está en el mercado la acción. ¿Sí? Estoy mirando que me está preguntando, está mirando y que dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, sencillo. El valor nominal de la acción está en 6,000 pesos, pero yo lo compré en 8,000. O sea que hay una diferencia de ¿cuánto? De 2,000. Esa diferencia de 2,000 se llama prima en colocación de acciones. Yo cuando registro en mis libros, ¿sí? Registro por mi valor nominal y el resto lo asumo como una prima en colocación de acciones. ¿Sí? Entonces, mire que aquí, como es crédito, su dinámica, no se le olvide que el patrimonio es de naturaleza crédito. Nada se aumenta por el crédito, disminuye y se cancela por el débito. Mire, por la diferencia resultante entre el precio de venta o de recolocación de la acción
o cuota social y su valor nominal o costo de adquisición, por el resultado de la prima en colocación de acciones por cobrar, por el mayor valor resultante entre el valor nominal y el precio convenido. ¿Sí? El valor nominal y el precio convenido, o sea, a precio que se vendió. ¿Sí? Ok. ¿Por qué se debita? Por el saldo registrado en el caso de liquidación, por el reparto a título de dividendo y por el reparto a título de participación. Esto lo vamos a ver con un ejercicio más adelante, que entonces tranquilo, no se me preocupe. No se le olvide que estamos viendo la parte conceptual. Entonces, cuando veamos mire, vamos a explicar esto con un ejercicio. Se compró, se vendió, pata, listo. Otro grupo que es importante en el patrimonio son las reservas. Registra los valores que por decisión de la Asamblea General de Accionistas o Socios, de acuerdo con sus estatutos o por disposición legal, se han apropiado de ¿qué? De las utilidades operativas líquidas con el objeto de incrementar el patrimonio, constituir reservas de carácter especial o facultativas o con el fin específico. Registra además de las utilidades netas obtenidas por corporaciones financieras nacionales pendientes de capitalización, así como las utilidades netas acumuladas. No olviden que las reservas. ¿Qué es una reserva? Como guardar una plata para un fin específico. Eso es una reserva. ¿Sí? Entonces, en contabilidad existen, ¿sí?, unas clases de reservas. Hay una que se denomina reserva legal, ¿sí? Reserva legal. ¿Y qué es la reserva legal? ¿Sí? La ley dice muy claramente que se debe reservar, ¿sí?, de sus utilidades, ¿sí?, el 10%, pero sin exceder el 50% de su capital. ¿Cómo así? Mi capital son 200 millones. O sea que yo puedo reservar ¿hasta cuánto? Hasta 100 millones. O sea que si en el primer año reservé, un ejemplo, me dio una utilidad de 100 millones, o sea, el 10% serían 10 millones. Listo, lo puedo reservar. En el siguiente año me dio una utilidad de 200 millones. El 10% serían 20 millones. Más 10 que tenía, ya van ¿cuánto? 30 millones. En el tercer año me dio una utilidad de 300 millones. El 10% sería ¿cuánto? 30 millones. 30 más 30, 60. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Porque el capital es de 200 millones. Listo. El siguiente año tuve una utilidad de 600 millones. El 10% son ¿cuánto? 60 millones. Más 60 millones que tenía me da 120 millones. ¡Ay, jue madre! Entonces no puedo, en ese año no podría reservar esos 60 millones. Tendría que reservar ¿cuánto? 40 millones nomás, ¿sí? Para que me dé 100 millones esa reserva, ¿sí? Porque la ley dice que no puede superar el 50% del capital, ¿sí? Y si mi capital es de 200 millones, ¿cuánto es el 50? 100 millones. Eso es un manejo que uno tiene que comenzar. ¿Para qué se utilizan generalmente las reservas? ¿Sí? Pues hay, como dice, fines específicos. La reserva legal se utiliza si la empresa de pronto necesita un refinanciamiento o está próximo de pronto a liquidarse, y para que no se liquide, venga, tomen esa reserva y vuelve a ser líquida y logren que solventar todas esas obligaciones que tienen. ¿Sí? Hay otros tipos de reserva que se llaman reservas estatutarias. Su nombre lo dice, estatutos. ¿Sí? Quiere decir que eso ¿dónde viene? En el momento de constitución de la empresa. Están en los estatutos de la empresa. ¿Sí? Entonces, esas reservas son también para fines específicos. ¿Quién pone esos fines? Los socios accionistas. ¿Sí? Vamos a reservar un 5% cada año para que en 5 años compremos renovemos la tecnología de la empresa. Bueno, listo. Pero está por estatuto. Ahora,
Hay otra que es la reserva, tenemos la reserva legal, reserva estatutaria, ¿sí? Y hay otra reserva que se llama reservas ocasionales. Su nombre lo dice, ocasional, es rara vez, algo ocasional es rara vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los socios accionistas este año, mediante un acta, dijeron que por este año van a reservar el 10%. ¿Para qué? Obviamente, porque van a, digámosle, van a enviar a Judy, que es representante legal de la empresa, a Maricela, a Patricia, a Nubia, a todos sus empleados a un paseo y con esa reserva la van a hacer. Pero es algo ocasional, solamente es por este año. ¿Sí? Y es una cuenta primordial del patrimonio. ¿Sí? Cuenta primordial. Hay que estar. ¿Sí? Hay que estar. ¿De a dónde me sale esta reserva? ¿De a dónde la saco? Pues la saco de mi estado de resultado. Acuérdese que de a dónde yo saco la reserva, del estado de resultado, que es el que me muestra la utilidad o la pérdida, obviamente, que yo tengo durante un periodo, ¿sí? Contable. De ahí es donde yo saco esa reserva, ¿sí? Entonces, bueno. Otra cuenta, pues importante, es dividendos o participaciones decretados en acciones, que comprende el valor apropiado de las ganancias acumuladas, mientras se hace la correspondiente emisión de acciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, madre, me dice, profe, rebájamela más despacito. ¿Sí? Entonces, mire, muchachos, en otras palabras, resulta que estamos en una empresa, ¿sí? Y hicieron la reunión, ¿sí? Hicieron la reunión al principio de año para saber cómo fue el comportamiento de la empresa. Cuando, uy, hijo de madre, hubo utilidad. Hubo utilidad, Virgen Santa, en la empresa. O sea, ¿qué vamos a hacer con esa utilidad? Entonces, los socios accionistas dijimos, no, recapitalicemos la empresa, pero ¿van a qué? Van a emitir unas acciones, ¿sí? Y que esas acciones no las reparta a los socios o accionistas, ¿sí? A los socios o accionistas, ¿sí? ¿Para qué? Capitalicemos la empresa, pero nosotros no vamos a perder, porque nos van a dar esos, digámosle, esas acciones o esas cuotas por parte de interés. ¿Sí? Nos dan mediante qué? Un título valor. Sí, es que yo soy accionista, yo tengo 1000 acciones. Y ahorita con esta dividiendo participaciones, entonces automáticamente yo ya no tengo 1000, sino voy a tener 1200 acciones. ¿Sí? Entonces, para eso utilizamos esta cuenta. Dividendos o participaciones decretados en acción. Cuando hay utilidad, pero esa utilidad la vamos a reinvertir en la empresa, pero decimos que, bueno, hagamos una emisión de acciones nuevas, ¿sí? Pero esas acciones es para los socios porque van a coger esa utilidad para liquidar, para volver líquida, más líquida la empresa. ¿Y listo? ¿Sí ven? Bueno. Otra cuenta importante, el cuenta de resultados. Registra el remanente de las utilidades excedentes no distribuidas o las pérdidas no resarcidas de ejercicios anteriores y las utilidades o excedentes netos o pérdidas. Los resultados. ¿Sí? Entonces, hablamos de resultados. Pueden haber ¿qué? Utilidad o puede haber pérdida. ¿Cierto? Entonces, en estas cuentas nosotros vamos a... Si hay utilidades, si es la del ejercicio, la de ese año, se llama utilidad del ejercicio. Si hay pérdida en ese año, se va a llamar pérdida del ejercicio. ¿Sí? Pero ojo que nosotros venimos de año tras año. Y la utilidad del año, un ejemplo del año anterior, ya para este año no se llama utilidad del ejercicio,
Se llama utilidad de ejercicio de años anteriores. O sea que yo tengo que hacer una reclasificación. Hay una cuenta que se llama utilidad de ejercicio de años anteriores. Es lo mismo, si yo tengo una pérdida del año pasado, para este año se llama pérdida del ejercicio de años anteriores. ¿Sí? Y es una reclasificación de cuenta. Es lo mismo que pasa aquí en las reservas. En el momento de que nosotros armamos los estados financieros, las reservas van acumulativas, a no ser que yo cada año me utilice esas reservas. Pero si no se utiliza, esas reservas van ¿qué? Acumulativas. En el año 1 reservé 5.000 pesos, en el año 2 reservé 10.000, van 15.000 para el año 2. En el año 3, ¿sí? Reservé 20.000, o sea que en el año 3 va a haber 35.000, ¿sí? Y así sucesivamente, va acumulativo. No se le olvide que lo que es la cuenta de reservas y la de, ¿sí? Utilidad, ¿sí? Eso nos lo da el estado de resultado, ¿sí? Y esas son las cuentas que yo debo pasar ¿a dónde? Al estado de resultado en el momento que yo haga, ¿sí? El estado de resultado, no se le olvide que yo debo que pasar esas cuentas, o si no el balance que no me va a cuadrar, ¿sí? O si les cuadra es porque les van a echar un machetazo por ahí sí grave. Le van a echar una pequeña maquilladita hacia el, ¿sí? Al balance general. Entonces, en resumidas cuentas, muchachos, mire, ¿sí? Está el capital social, superávit, las reservas, dividendos y la parte de todo lo que son resultados, utilidades o pérdidas, utilidades de ejercicios anteriores y pérdidas de ejercicio. ¿Listo? En conclusión, el manejo del patrimonio es vital para la empresa y contabilizar correctamente el patrimonio hace que la empresa muestre una forma de ¿qué? Apalancamiento financiero. Claro, si tenemos un buen patrimonio, tenemos un excelente apalancamiento, ¿sí? Podemos, digámosle, darle liquidez a la empresa sin utilizar, digámosle, endeudamiento externo, ¿sí? Sino directamente en la empresa los socios podrían apalancar, ¿sí? Bueno.